Hay historias que parecen demasiado perturbadoras para ser reales. Casos que si los viéramos en una película, probablemente diríamos que son exagerados, imposibles, inventados para asustar o causar impacto. Pero lo verdaderamente inquietante es cuando descubres que sí ocurrieron. Eventos documentados, testimonios reales y situaciones que dejaron más preguntas que respuestas. Esta noche veremos 3 casos reales, extraños y profundamente hórridos, que demuestran que a veces la realidad puede ser mucho más siniestra que cualquier historia de terror. Así que sin más, vamos con el primer caso. En el mundo existen profesiones que nacen del dolor y que, en teoría, deberían ofrecer consuelo a quienes atraviesan la peor tragedia imaginable: perder a un hijo. En esos momentos, las familias depositan su confianza absoluta en personas que prometen cuidar lo único que queda de ellos, sus pequeños cuerpos, prepararlos con respeto para darles un último adiós digno y permitir que los padres se despidan sin más horror del que ya han vivido. Pero en Leeds, Inglaterra, una investigación sacó a la luz una historia que dejó helados incluso a quienes creían haber escuchado ya todo tipo de casos macabros. Una historia que involucra a bebés sin vida, una funeraria aparentemente compasiva y una casa donde algo profundamente inquietante estaba ocurriendo. La mujer en cuestión se llamaba Amy Upton. Era directora de una funeraria llamada Flores Army, un servicio especializado en algo que pocas empresas quieren manejar: funerales de bebés y niños. Su reputación era impecable. Padres destrozados hablaban de su sensibilidad, de los pequeños recuerdos que preparaban para ellos, fotografías, ropa para los bebés, huellas de sus diminutas manos. Todo parecía diseñado para suavizar el golpe de la pérdida, y durante años nadie sospechó nada siniestro, hasta que una madre, Zoe Ward, decidió ir personalmente a recoger el cuerpo de su hijo. Era el año 2021 y su bebé Bleu había muerto con apenas 3 semanas de vida después de sufrir daño cerebral en el Hospital General de Leeds. En medio del dolor, alguien le recomendó los servicios de Upton. Le dijeron que ella sabría cuidar del cuerpo del pequeño, que lo prepararía con delicadeza, que cuando lo viera por última vez, todo sería digno. Pero cuando Zoe llegó a la casa de la funeraria, lo que encontró fue algo que jamás podría haber imaginado. Al entrar, la mujer vio algo que la dejó paralizada. Su hijo, el pequeño Bleu, estaba sentado junto al lado de Amy en la sala. No en un ataúd, no en una camilla, no en un lugar preparado para un cuerpo sin vida. Estaba colocado ahí, frente al televisor, y junto a él, sentada tranquilamente, estaba Amy Upton, viendo caricaturas. Según relató la madre, la recibió con total naturalidad, como si todo aquello fuera completamente normal. Pasa, estamos viendo PJ Masks. Solo imagina la escena. Ponte en el lugar de la madre. ¿Qué sentirías tú si ves dicha acción? Zoe recuerda que el lugar estaba sucio. Había un rascador para gatos en una esquina, un perro ladrando dentro de la casa y lo peor, no era el único bebé allí.
En el sofá, a pocos metros, había otro cuerpo infantil. Otro bebé muerto. Simplemente colocado ahí como si fuera parte del mobiliario. Pero el caso no termina ahí, pues años después, a inicios del año 2025, otra familia viviría una experiencia igual de inquietante. Su hija había nacido sin vida en el Hospital St. James, también en Leeds. Contactaron a Amy Upton para que manejara los servicios funerarios. Ella les aseguró que el cuerpo sería guardado en una funeraria de Headingley hasta el día del entierro. Sin embargo, una semana después, los padres descubrieron algo enervante. El cuerpo de su hija no estaba en la funeraria. Estaba en la casa de Amy Upton. Cuando finalmente recuperaron el cuerpo, describieron algo que los marcó para siempre. Según dijeron, el cuerpo olía nauseabundo, como si hubiera estado allí demasiado tiempo, como si no se hubiera mantenido en condiciones adecuadas. La noticia recorrió Inglaterra y después el mundo. ¿Quién guarda cadáveres infantiles en su propia casa? ¿Y por qué los coloca en la sala, como si aún estuvieran vivos viendo televisión? Pues la respuesta está ahí. Amy. Según ella, todo comenzó con una tragedia personal. Años atrás, perdió a su propia bebé, después de sufrir maltrato por parte de su expareja. La pérdida fue tan grave que incluso cayó en coma. Ese evento cambió su vida. Por eso decidió dedicarse a cuidar a bebés fallecidos, pero no como lo haría una funeraria tradicional, pues ella decía que en su casa los bebés nunca estaban solos, mientras que en otras funerarias los cuerpos se quedaban en refrigeradores cuando el personal se iba a casa. Según ella, en su hogar, los bebés recibían compañía, les leía cuentos, los mantenía cerca, los cuidaba. También aseguró que contaba con refrigeradores especiales y cunas frías para evitar el deterioro de los cuerpos. Y pese a todo, no se encontraron delitos claros. Legalmente, al menos hasta ahora, no se ha podido probar que Amy Upton cometiera un crimen. Pero tú, como madre, padre o familiar de un bebé, ¿cómo te sentirías si descubrieras el cadáver de un infante, de ese infante que amas, al lado de una mujer, en la sala, mirando el televisor, como si no hubiera pasado nada? Las personas que estás viendo en pantalla probablemente no necesitan demasiada presentación. Durante años han sido el rostro de una de las sagas de terror más populares del cine. Casas embrujadas, posesiones, demonios y casos paranormales que parecen imposibles. Todo esto dentro del universo de El Conjuro. Pero hay algo que muchas personas olvidan. Los personajes que vemos en esas películas no nacieron en el cine. Están basados en dos personas que, según millones de testimonios, dedicaron su vida a investigar fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Ed y Lorraine Warren. Durante décadas afirmaron haber enfrentado presencias, entidades y casos que, según ellos, no pertenecían a este mundo. Sus expedientes inspiraron películas, libros, historias que hoy millones conocen. Pero hay algo inquietante en todo esto, porque quienes interpretaron a los Warren solo eran actores, personas que simplemente estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, algunos aseguran que ni siquiera ellos lograron mantenerse completamente al margen de lo que esas historias arrastraban. La actriz Vera Farmiga, quien da vida a Lorraine Warren en la saga, contó algo
que dejó a muchos inquietos. Y desde ahora te lo digo, no fue marketing, pues esto lo dijo después de haber filmado la película y después de que la película hubiera salido en cines. Durante una entrevista, mientras hablaba sobre la primer película que filmó, mostró una fotografía. En ella se veían rasguños en su pierna, marcas que aparecieron durante las grabaciones, sin recordar haberse lastimado y sin saber cómo ocurrieron. And he ended, beginning and ended with the same kind of weird signal that came my way. It was probably in the notes because I've been asked enough about it. That after my first creative conversation, I had done hours of research watching her in interviews throughout the decades. And then James and I had to make the decision whether I was going to take the role. And so James and I had a creative conversation. At the end of it, I said, Patrick's in, I'm in. And I opened my computer and there was these claw marks across the last day after we got back, flew home from North Carolina where we filmed, and the next morning I woke up in my own bed and the same claw marks appeared on my thigh. Oh, wow. You have to quote. You have to have some holy water. I was cool with it. I did my own holy water. You know what I mean? I really do. I felt fortified by my own faith. Yes. And my prayers were enough to kind of just dissipate whatever that thing that was trying to scare me, you know. Intimidate you. Yeah. And they do. Yeah. And they do. Podría tratarse de una coincidencia, un accidente menor, algo que cualquiera podría ignorar, pero lo inquietante es que no fue la única vez. A lo largo de los años, mientras seguían filmando nuevas películas del universo de El Conjuro, comenzaron a ocurrir cosas similares. Pequeños incidentes, detalles que los actores preferían no mencionar demasiado, hasta que ocurrió algo más aterrador. Durante el rodaje de la que sería la última entrega de la saga, El Conjuro, Los Últimos Ritos, Vera Farmiga volvió a notar algo extraño en su cuerpo. Un moretón. Pero no era un moretón cualquiera. Tenía una forma muy particular. La forma de una cruz. La actriz incluso llegó a mostrar la fotografía de la marca, y cuando le preguntaron sobre el tema, respondió algo que dejó a muchos pensando. Sí, me golpean. Pero inmediatamente después, explicó algo importante. Ella y su compañero en pantalla, Patrick Wilson, han decidido no hablar demasiado sobre estas cosas, porque saben que, si lo hacen, muchos pensarán que todo forma parte de una estrategia publicitaria, que es simplemente una forma de vender la película. Y quizá tengan razón. Quizá todo esto tenga una explicación lógica. Quizá sean simples coincidencias. Pero hay un detalle que vuelve todo esto un poco más inquietante. Las películas de El Conjuro no son historias inventadas desde cero. Están basadas en expedientes reales que los Warren afirmaron haber investigado. Casos que hablan de posesiones, de entidades, de presencias. Según muchos testigos, eran capaces de dejar marcas físicas en las personas, exactamente como las que aparecieron en el cuerpo de la actriz que interpretaba a Lorraine Warren. ¿Tú qué opinas de esto? Exposiciones científicas, museos anatómicos, salas iluminadas donde el cuerpo deja de ser una persona para convertirse en una pieza de estudio. Músculos expuestos, órganos preservados, cuerpos completos,
detenidos para siempre en distintas posiciones. Miles de visitantes recorren estas exhibiciones cada año. Caminan entre vitrinas de vidrio, observan, toman fotografías y siguen su camino. Pero hay una pregunta incómoda que muy pocas personas se hacen cuando están frente a uno de esos cuerpos. ¿Quién fue en realidad esa persona antes de terminar ahí? ¿De dónde vino realmente ese cadáver? Y lo más inquietante aún, ¿qué pasaría si una persona, entre todos esos cuerpos exhibidos, reconociera a alguien que amó en vida? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en Las Vegas. Una mujer llamada Kim Smith visitaba una exposición conocida como Real Bodies Exhibition, un espectáculo que muestra más de 200 humanos reales preservados mediante técnicas científicas. Cadáveres disecados, órganos humanos y figuras completas colocadas en distintas poses para mostrar la anatomía del cuerpo. Una de esas figuras se encontraba en una posición bastante conocida, una figura llamada el Pensador. El cuerpo estaba inclinado hacia adelante, con el brazo apoyado, como si estuviera reflexionando eternamente. Una escena que para muchos visitantes era simplemente otra pieza más de la exposición. Pero cuando Kim Smith se acercó, algo le heló la sangre. Primero fue el rostro, después la complexión del cuerpo, pero lo que realmente la hizo detenerse fueron las cicatrices. Marcas específicas, pequeñas señales en el cuerpo que según ella conocía demasiado bien, porque ese cuerpo podría ser el de su hijo, Christopher Todd Eric, un joven que desapareció en noviembre del año 2012, cuando tenía apenas 23 años. Días después de su desaparición, las autoridades informaron algo devastador. Christopher había muerto. Según el informe oficial, se trataba de un suicidio por envenenamiento con cianuro. El caso parecía cerrado. El cuerpo, según dijeron las autoridades, fue incinerado y las cenizas fueron entregadas al padre del joven. Pero hubo un detalle que siempre atormentó a Kim Smith. Ella nunca vio el cuerpo. Nunca tuvo acceso a los restos para confirmar que realmente se trataba de su hijo. El padre del joven se negó a mostrarle el cadáver. Dijo que era para evitarle más dolor. Pero para Kim, algo nunca encajó. Las dudas permanecieron durante más de una década, hasta aquel día, en esa exposición, frente a esa figura, frente a ese cuerpo. No solo era el rostro, las cicatrices, la estructura del cuerpo, las marcas específicas. Era todo en sí, absolutamente todo coincidía. Si su sospecha fuera cierta, las implicaciones serían escalofriantes, porque significaría que el cuerpo que supuestamente fue incinerado terminó convertido en una pieza de exhibición. La exposición Real Bodies, que actualmente se encuentra en el Hotel Horse Show de Las Vegas, asegura que todos los cuerpos utilizados provienen de donaciones legales. Pero cuando el caso comenzó a difundirse, los organizadores evitaron responder directamente a la acusación. El silencio no hizo más que aumentar más las sospechas. Y no es la primera vez que exposiciones de este tipo han sido criticadas. En el pasado, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre algo inquietante: la posibilidad de que algunos cuerpos provengan de personas no identificadas o incluso de personas que nunca dieron consentimiento para terminar exhibidas de esa forma.
Kim Smith hizo una petición muy clara: una prueba de ADN. Solo eso, una prueba que determine si ese cuerpo realmente es su hijo. Pero hasta ahora, ni la exposición ni las autoridades han dado una respuesta oficial. El origen y el control que existe, o el que quizá no existe, sobre estas exposiciones abre una posibilidad profundamente aterrorizante: que en algún lugar del mundo, entre vitrinas iluminadas, entre turistas, entre visitantes curiosos, pueda encontrarse el cuerpo de alguien que su familia todavía está buscando con carteles de desaparecida o desaparecido. Quizá esta noche tengas mucho que pensar al respecto, si esta historia llegó verdaderamente a tu cerebro.